era haciendo que se desplomaran sus murallas. Sengi llevó consigo mineros expertos que conocían muy bien cómo atacar los cimientos de las murallas. Acercarse a las murallas es complicado porque te disparan y te arrojan todo tipo de cosas. Pero bajo las murallas de la ciudad había un sistema de cuevas naturales. Sus hombres consiguieron entrar en ellas y empezaron a picar la parte inferior de las murallas. Los colonizadores cristianos de la ciudad intentaron defender a la desesperada los túneles, pero tenían pocas posibilidades ante el poderoso ataque de Sengi. Sus tropas prendieron fuego las vigas de madera que soportaban los túneles. Según se iban quemando los muros que había encima, se empezaron a desmoronar. Perforar el túnel fue realmente muy efectivo y las tropas de Zengi consiguieron entrar rápidamente en la ciudad. Una vez dentro, los musulmanes empezaron a asesinar a los habitantes cristianos. Miles de hombres, mujeres y niños fueron masacrados. William de Tyre escribió sobre el terror que sufrieron los cristianos al huir intentando ponerse a salvo en la ciudadela, la torre que había en el corazón de la ciudad. Los ciudadanos más prudentes corrieron hacia la ciudadela para, al menos, intentar poner sus vidas a salvo, aunque fuera por poco tiempo. En la puerta había una gran aglomeración de gente intentando entrar, y debido a la presión ejercida por la masa, muchos murieron ahogados. Edesa volvía a estar en manos de los musulmanes y Sengi era ahora el héroe del mundo islámico. La primera fase de la yihad, la lucha contra el imperio cristiano, había sido ganada. La toma de Edesa marca una etapa importante en el camino para la recuperación de Jerusalén, porque les dio la confianza de que podían conseguirlo. Aunque Sengi había guiado a su gente a la victoria, no era admirado. Seguía siendo igual de cruel y temido. Zengi le había dicho a uno de sus esclavos que le iba a matar a la mañana siguiente, y este, asumiendo que de todos modos iba a morir, decidió llevarse con él a Zengi esa misma noche. El poderoso Zengi falleció mientras dormía rodeado de su orgulloso ejército, de sus valientes soldados y de sus espadas. Ni las riquezas ni el poder le sirvieron de nada. 2 años después de la toma de Edesa, Sengi fue asesinado en su cama a los 59 años de edad. Las esperanzas del mundo islámico podrían haberse desvanecido con su muerte, pero había otro dispuesto a aceptar el desafío, su propio hijo, Nur al-Din, quien demostraría ser un líder muy diferente a su padre. Nur al-Din era el hijo del brutal señor de la guerra turco, Sengi. Estaba dispuesto a continuar la lucha de su padre y se propuso unir el mundo musulmán y recuperar a Jerusalén para el Islam. Nur al-Din era un hombre muy devoto. No le gustaba mucho jugar, no le gustaba la forma en que vivían los califas en Bagdad, con su opulencia y su esplendor, las bailarinas y el vino. Y dijo que una de las razones por las que habíamos sufrido esas derrotas era porque habíamos sido demasiado indulgentes. Era muy respetado, porque nunca abusó de su autoridad ni de su poder. Los cristianos vieron el ascenso de este nuevo líder como una seria amenaza para los reinos cruzados. Su mensaje era sencillo y directo: unidad y yihad. El pensamiento de Nur al-Din era muy claro. Nuestros países han sido ocupados por los bárbaros y tenemos que liberarlos. Y la única forma de liberarlos, puesto que han emprendido una guerra santa contra nosotros, es emprender una guerra santa contra ellos. En Europa, el Papa recibió la noticia de la caída de Edesa.
El 1 de diciembre de 1145, el Papa Eugenio III se vio obligado a tomar acciones drásticas. Hizo un llamamiento a la Segunda Cruzada. La Segunda Cruzada fue un plan extraordinariamente ambicioso. La idea era la de ampliar las fronteras de la cristiandad. Los cristianos sentían una gran confianza en ese momento. Lo vieron como una especie de repetición de la Primera Cruzada y gran parte de los sermones hacían hincapié en la idea de que los cruzados debían estar a la altura de lo realizado por sus padres. La llamada a las armas fue respondida por uno de los hombres más poderosos de Europa, el rey Luis VII de Francia y su rica esposa Leonor de Aquitania. La Primera Cruzada había sido dirigida por nobles y condes. Aquí fue el rey de Francia, Luis VII, quien tomó la cruz. Fue una decisión un poco radical. La idea de que el rey abandonara sus tierras durante 2 o 3 años, con una posibilidad entre 3 de morir, era algo peligroso. El rey Luis sentía una profunda fe cristiana y estaba dispuesto a honrar las hazañas de los primeros cruzados, volviendo a tomar Edesa y luego expandiendo los reinos cruzados. Pero era un hombre con muy poca experiencia militar y tampoco era un líder nato. En mayo de 1147 partió para la Segunda Cruzada, conduciendo un ejército de más de 30.000 hombres. La base de su cuerpo militar estaba integrada por 300 caballeros templarios, muy preparados. El ejército de cruzados de Luis tardó casi 5 meses en cruzar Europa, desde Francia al Asia Menor. El viaje les llevó a través del accidentado paisaje de Turquía central, a lo largo de su aún intacta calzada romana. Los problemas logísticos de la Segunda Cruzada fueron terribles. Decidieron desplazarse por el interior a través de las montañas del sureste de Anatolia en invierno, y no era una muy buena época del año para andar por un tipo de terreno así. Hay muy poca comida en el campo. Sabemos que casi eran completamente dependientes de lo que podían llevar consigo. Muchos de los caminos por los que pasaban en grandes montañas, como estas del fondo, eran pasos estrechos. Los animales se despeñaban y tenían que conservar la comida como fuera. Pero los problemas de logística no fueron los únicos retos a los que se enfrentaban los cruzados. La ruta les llevaba a través del territorio turco y les acompañaba un continuo temor a ser atacados por las fuerzas musulmanas en la zona. Hay que pensar que aunque esto es terreno montañoso, hay muchas zonas abiertas y por aquí andarían rodando los turcos, dispuestos a lanzarse sobre ellos ante el menor signo de debilidad. La fuerza del ejército residía en llevar una formación muy compacta. Pero ahora estaban en invierno y las duras condiciones climatológicas hicieron perder la formación a los cruzados. La parte más adelantada y fuertemente armada del ejército acabó dejándose atrás al grueso principal y la lenta caravana dirigida por Luis y Leonor se quedó sola y expuesta. Era justo la oportunidad que necesitaban los turcos. El historiador cristiano William de Tyre interpretó lo ocurrido a continuación como un castigo de Dios. Cayeron sobre nuestro ejército en formación de batalla. Fue luchada muy de cerca, a base de espada, y causó estragos entre los cristianos. El infiel triunfó en castigo a nuestros pecados. Nuestro ejército fue mermado a un número muy reducido. Aquel día se perdió la gloriosa reputación de los francos. Luis y Leonor escaparon, pero miles de cruzados fueron asesinados. Para restaurar la disciplina, el humillado Luis cedió el control de la marcha a los templarios. El castigado ejército cruzado consiguió a duras penas refugiarse en Antioquía, una ciudad que habían tomado en la primera cruzada. Allí, con una fuerza mermada de 20.000 hombres, se enfrentaban al cada vez mayor poder de Nur al-Din. Luis abandonó la idea de seguir la campaña por el norte para recuperar Edesa y en su lugar se centró en Damasco, al sur, ciudad mucho más cercana a Jerusalén. Nur al-Din también tenía planes para esta ciudad musulmana independiente. La cuestión era, ¿quién sería capaz de tomarla primero? Luis fue el primero en tomar posiciones en 1148.
El ataque a Damasco puede verse como una lucha preventiva contra Nur al-Din. Él gobernaba en Alepo y si conseguía tomar Damasco, en el sur, sería la primera vez que un musulmán... De su orgulloso ejército, de sus valientes soldados y de sus espadas. Ni las riquezas ni el poder le sirvieron de nada. 2 años después de la toma de Edesa, Sengi fue asesinado en su cama a los 59 años de edad. Las esperanzas del mundo islámico podrían haberse desvanecido con su muerte, pero había otro dispuesto a aceptar el desafío, su propio hijo, Nur al-Din, quien demostraría ser un líder muy diferente a su padre. Nur al-Din era el hijo del brutal señor de la guerra turco, Sengi. Estaba dispuesto a continuar la lucha de su padre y se propuso unir el mundo musulmán y recuperar a Jerusalén para el Islam. Nur al-Din era un hombre muy devoto. No le gustaba mucho jugar. No le gustaba la forma en que vivían los califas en Bagdad, con su opulencia y su esplendor, las bailarinas y el vino. Y dijo que una de las razones por las que habíamos sufrido esas derrotas era porque habíamos sido demasiado indulgentes. Era muy respetado porque nunca abusó de su autoridad ni de su poder. Los cristianos vieron el ascenso de este nuevo líder como una seria amenaza para los reinos cruzados. Su mensaje era sencillo y directo: unidad y yihad. El pensamiento de Nur al-Din era muy claro. Nuestros países han sido ocupados por los bárbaros y tenemos que liberarlos. Y la única forma de liberarlos, puesto que han emprendido una guerra santa contra nosotros, es emprender una guerra santa contra ellos. En Europa, el Papa recibió la noticia de la caída de Edesa. El 1 de diciembre de 1145, el Papa Eugenio III se vio obligado a tomar acciones drásticas. Hizo un llamamiento a la Segunda Cruzada. La Segunda Cruzada fue un plan extraordinariamente ambicioso. La idea era la de ampliar las fronteras de la cristiandad. Los cristianos sentían una gran confianza en ese momento. Lo vieron como una especie de repetición de la Primera Cruzada y gran parte de los sermones hacían hincapié en la idea de que los cruzados debían estar a la altura de lo realizado por sus padres. La llamada a las armas fue respondida por uno de los hombres más poderosos de Europa, el rey Luis VII de Francia y su rica esposa Leonor de Aquitania. La primera cruzada había sido dirigida por nobles y condes. Aquí fue el rey de Francia, Luis VII, quien tomó la cruz. Fue una decisión un poco radical. La idea de que el rey abandonara sus tierras durante 2 o 3 años, con una posibilidad entre 3 de morir, era algo peligroso. El rey Luis sentía una profunda fe cristiana y estaba dispuesto a honrar las hazañas de los primeros cruzados, volviendo a tomar Edesa y luego expandiendo los reinos cruzados. Pero era un hombre con muy poca experiencia militar y tampoco era un líder nato. En mayo de 1147 partió para la Segunda Cruzada, conduciendo un ejército de más de 30.000 hombres. La base de su cuerpo militar estaba integrada por 300 caballeros templarios, muy preparados. El ejército de cruzados de Luis tardó casi 5 meses en cruzar Europa, desde Francia al Asia Menor. El viaje les llevó a través del accidentado paisaje de Turquía central, a lo largo de su aún intacta calzada romana. Los problemas logísticos de la Segunda Cruzada fueron terribles. Decidieron desplazarse por el interior a través de las montañas del sureste de Anatolia en invierno, y no era una muy buena época del año para andar por un tipo de terreno así. Hay muy poca comida en el campo. Sabemos que casi eran completamente dependientes. Era haciendo que se desplomaran sus murallas. Sengi llevó consigo mineros expertos que conocían muy bien cómo atacar los cimientos de las murallas. Acercarse a las murallas es complicado porque te disparan y te arrojan todo tipo de cosas. Pero bajo las murallas de la ciudad había un sistema de cuevas naturales. Sus hombres consiguieron entrar en ellas y empezaron a picar la parte inferior de las murallas.
Los colonizadores cristianos de la ciudad intentaron defender a la desesperada los túneles, pero tenían pocas posibilidades ante el poderoso ataque de Sengi. Sus tropas prendieron fuego las vigas de madera que soportaban los túneles. Según se iban quemando los muros que había encima, se empezaron a desmoronar. Perforar el túnel fue realmente muy efectivo y las tropas de Zengi consiguieron entrar rápidamente en la ciudad. Una vez dentro, los musulmanes empezaron a asesinar a los habitantes cristianos. Miles de hombres, mujeres y niños fueron masacrados. William de Tyre escribió sobre el terror que sufrieron los cristianos al huir intentando ponerse a salvo en la ciudadela, la torre que había en el corazón de la ciudad. Los ciudadanos más prudentes corrieron hacia la ciudadela para, al menos, intentar poner sus vidas a salvo, aunque fuera por poco tiempo. En la puerta había una gran aglomeración de gente intentando entrar, y debido a la presión ejercida por la masa, muchos murieron ahogados. Edesa volvía a estar en manos de los musulmanes y Sengi era ahora el héroe del mundo islámico. La primera fase de la yihad, la lucha contra el imperio cristiano, había sido ganada. La toma de Edesa marca una etapa importante en el camino para la recuperación de Jerusalén, porque les dio la confianza de que podían conseguirlo. Aunque Sengi había guiado a su gente a la victoria, no era admirado. Seguía siendo igual de cruel y temido. Zengi le había dicho a uno de sus esclavos que le iba a matar a la mañana siguiente, y este, asumiendo que de todos modos iba a morir, decidió llevarse con él a Zengi esa misma noche. El poderoso Sengi falleció mientras dormía rodeado